Bienvenidos a otro programa de Vasijas de Honra, el que te habla el pastor César Kelly de la Iglesia Argentina para Jesucristo. Y para entrar en el tema de hoy, que es Oxígeno de Dios, vamos a leer en Génesis 2:7 y dice así la palabra del Señor. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En realidad, lo que Dios sopló fueron muchos componentes, no solamente sopló aliento de vida. En ese aliento de vida había muchos componentes que sopló para que el hombre que estaba ahí ya formado del lodo de la tierra, ya convertido en carne y huesos, cuando Dios sopla muchos componentes. Uno de los componentes que sopló fue el agua. Otro componente que sopló fue el oxígeno, para que el organismo espiritual tuviera oxígeno y pueda vivir. Otra de las cosas que sopló fue el oxígeno 1B, que ahora lo vamos a explicar. Otra de las cosas que sopló fue el Espíritu Santo. Amén. Y otra de las cosas que sopló la vida. Bueno, en todas estas cosas componen el oxígeno de Dios. Cuando Adán y Eva caminaban y hablaban naturalmente con Dios en el huerto del Edén, tenían todos estos componentes activos. Tenían el agua, porque necesitaba su organismo. Tenemos dos organismos, uno espiritual y tenemos otro organismo físico. Entonces, Adán y Eva eran un componente de los dos organismos activados al mismo tiempo. Entonces, cuando ellos estaban con Dios, no tenían ningún problema, los dos organismos funcionaban lo más bien, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de la inteligencia de Dios. Sus áreas espirituales, espíritu, alma y cuerpo, funcionaban a la perfección en un solo ser. Ahora, cuando ellos cometen el pecado, en Génesis 3, del 6 al 11, cometen el pecado, la desobediencia a Dios, hay un componente, que es el componente 1B, que se va a alejar completamente de ellos. Ese componente 1B va a desactivar las áreas espirituales, que es el componente 1. El componente 1 es el oxígeno que necesita el cuerpo espiritual. El componente 1B es el amor hacia la obra de Dios, en las cuales se encuentra el Espíritu Santo, en las cuales se encuentra el amor a la obra de Dios, en las cuales se encuentra el buscar de la presencia de Dios. ¿Por qué decimos que hay un componente 1 y un componente 1B? Lo vamos a volver a aclarar. El componente 1 es el oxígeno que necesita el cuerpo físico para mantener la respiración, para que venga oxígeno y vaya a oxigenar a todas las fuentes de células del cuerpo del ser humano. El componente 1B se compone del Espíritu Santo, se compone del amor por la obra de Dios y se compone por la búsqueda de la presencia de Dios. ¿Por qué decimos que cuando pecaron en Génesis 3 al 11, el componente 1B se apartó de ellos? Porque ya no buscaban la presencia de Dios. Ya no tenían amor por la obra de Dios y ya la presencia del Espíritu Santo de Dios se había apartado de ellos porque habían pecado y estaban llenos de pecado. Entonces, Dios lo único que hace cuando los viste, no con esas hojas de higuera que se iban a acabar, sino que mata a dos animalitos, les saca el cuero y les cose los delantales. Dios prolonga su vida física para que después tengan a través de Jesucristo una prolongación de la vida eterna. ¿Cómo se puede hacer para buscar el componente 1B? Buscando a través de la oración, que es el oxígeno de Dios. La oración es nuestra respiración espiritual. Ahí es donde viene el Espíritu Santo, ahí es donde viene el amor por la obra de Dios y ahí es donde vienen las ganas de buscar nuevamente la presencia de Dios. Vamos a orar en base a esto que hemos hablado. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que todos los creyentes puedan tomar conciencia de que la oración es la respiración espiritual que el Hijo de Dios necesita todos los días de su vida. Nos vemos en otro programa de Vasija de Honra. Que el Señor te bendiga.